Me encuentro en la tarde de hoy con el doctor Jaime Castro Jurado, psicoanalista, miembro de la nueva Escuela Lacaniana ENEL y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis AMP, quien muy gentilmente ha accedido a esta conversación. Unas preguntas que nos surgen en torno a la relación entre la educación y el psicoanálisis y que aprovechamos para hacer en torno a unas preguntas que tenemos preparadas en el marco de un seminario que se dictó organizado por la Corporación Germinemos y el Grupo Gestor Psicoanálisis Ibagué con el auspicio de la nueva Escuela Lacaniana. El seminario se llamó Enredos de Familia, los complejos familiares y la transformación de la función paterna, y la antecedió una conferencia pública que también estuvo a cargo del doctor Jaime, que se llamó La conversación como estrategia en el trabajo con adolescentes y familias. Entonces agradecerle nuevamente al doctor Jaime por acceder a esta importante contribución para nosotros. Y bueno, empezar con la primera pregunta que tenemos para hacerle, que es justamente cómo pensar la relación entre el psicoanálisis y la pedagogía. ¿Qué aporta cada uno de estos campos al otro? Es decir, la psicología, ¿qué puede aportarle a la pedagogía y al psicoanálisis? Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias por la invitación aquí a trabajar con ustedes en Ibagué. Ha sido muy enriquecedora la experiencia, sobre todo que ha sido como fruto de un trabajo, de un proceso de trabajo de carteles que ha estado apoyando la ANEL aquí en Ibagué. La relación entre psicoanálisis y pedagogía, yo hablaría un poco como desde mi experiencia, con una formación en psicoanálisis y habiendo tenido una experiencia de trabajo en contextos educativos. Pienso que, en primer lugar, diría que tanto el psicoanálisis como la pedagogía se enfrentan a un real, y es lo que Freud nos enseñó de los límites que hay tanto para el educador como para el psicoanalista. Freud lo nombra como dos profesiones imposibles, la de educar, la de psicoanalizar. También dice que es imposible gobernar. Esto quiere decir que en estas prácticas nos enfrentamos a, a la experiencia del no todo se puede analizar, no todo se puede educar. Creo que en esa conjunción de psicoanálisis y pedagogía está en juego todo el tiempo esta situación de que no todo, la lógica del no todo, y que en esa medida pues ambas prácticas se pueden alimentar en ese sentido. La experiencia de introducir el discurso psicoanalítico en el contexto escolar me parece que puede ser muy útil en la medida en que desde el psicoanálisis se busca rescatar todo el tiempo la singularidad. Se reconoce que hay sujetos, está el sujeto estudiante, está el sujeto maestro, está el sujeto padre de familia, y darle lugar, reconocer, resaltar, trabajar por darle lugar a lo singular, a lo subjetivo, me parece que puede ser un gran aporte para el trabajo que hacen los maestros pues en el contexto escolar. Es decir, la escuela, la educación en general tiene una función civilizadora con niños y adolescentes. En eso el psicoanálisis hace un aporte introduciendo esa pregunta por quién es el sujeto que aprende, ¿sí? ¿Quién es el sujeto que enseña? Preguntarse por la función del padre, por la función de la madre, no en términos lógicos, sino en términos de función, ¿sí? ¿Qué papel cumplen allí? Y en ese sentido puede haber un diálogo muy importante y muy aportante para la educación. Yo creo que el psicoanálisis también digamos que puede aprovechar esa experiencia institucional, porque dentro de una institución se ve muy bien lo que es el movimiento de las transferencias que se dan dentro de una institución, ¿sí? La transferencia es un concepto psicoanalítico fundamental que se ve muy bien aplicado en la realidad de una institución escolar, por ejemplo. No solamente en las instituciones escolares, en todo tipo de institución,
pero en las instituciones escolares, pues, como estamos hablando de ese tema, pues se ve muy bien los diferentes movimientos transferenciales. Y eso creo que enseña a alguien que se ubica desde el discurso psicoanalítico, enseña lo que es también la transferencia y los diferentes movimientos que pueden darse allí. También uno podría decir que el campo de la educación muestra muy bien cómo se organizan los vínculos sociales. Desde el psicoanálisis y desde la orientación de Lacan, el lazo social se entiende en forma de discurso. O sea, el discurso es una forma de lazo social que está, digamos, armado en el lenguaje. Y esto también se ve dentro de una institución, los modos de lazo y de vínculo social que se establecen dentro de una institución. Yo creo que eso también puede ser una enseñanza para el psicoanálisis y a su vez el psicoanálisis puede aportar a una lectura de los tipos de lazo social que se dan en la escuela. Retomando las referencias a la premisa del psicoanálisis del no todo y aquellas funciones imposibles que nombraba de educar, de gobernar, surge la pregunta cuando el psicoanálisis hace referencia a aspectos no educables en el ser humano, ¿a qué está haciendo referencia? Bueno, una manera de pensar el asunto es que, por ejemplo, si tomamos la dimensión de la pulsión sexual, que es algo propio del ser hablante, la pulsión sexual no es educable. Ahí hay un límite de lo pedagógico, ¿sí? Hay una posición subjetiva que cada ser hablante organiza en su proceso de constitución como sujeto, ¿sí? Donde se juega también esta dimensión de lo pulsional, de su vida pulsional, ¿sí? Son elecciones, cuando decimos elecciones no conscientes, que un sujeto toma respecto de su posición sexuada y se juega allí, digamos, esta dimensión pulsional. Esto no es educable. O sea, si tomamos, por ejemplo, el asunto de la educación sexual, que es un tema recurrente, digamos, en los contextos escolares. Por supuesto, puede haber una transmisión de contenido sobre información relacionada con la sexualidad. Y eso puede tener su pertinencia con los niños, con los adolescentes. No vamos a decir que no la tenga, que no tenga ninguna pertinencia. Puede ser, cierto nivel de información puede ser útil. Pero en lo fundamental, la sexualidad no es educable, ¿sí? Un chico podrá haber leído muchas enciclopedias, o podrá haber visto mucha pornografía, o podrá haber tenido por internet acceso a muchísima información sobre la sexualidad, pero esto no le va a resolver el problema que a la hora de enfrentarse él solo, ¿sí?, a su propia despertar sexual, al encuentro sexual con el otro, no le va a resolver el asunto de que tiene que inventarse su manera propia, singular, de enfrentarse a la realidad sexual. En primer lugar, de su cuerpo y del encuentro con el cuerpo del otro. Y esto nunca va a poder ser tematizado en una clase, nunca va a poder ser educado, digamos, en términos de una información sexual. Allí cada ser hablante está, digamos, con sus propios recursos y le tocará inventarse la manera de hacer con eso pulsional que se pone en juego en su propio cuerpo y en el encuentro con el cuerpo del otro. ¿Sí? Es en ese sentido que hay límites de la educación, ¿sí? Que la educación, por supuesto, tiene una función civilizadora de regular formas de goce, pero que hay límites que ya le corresponden a cada sujeto inventarse la manera de arreglárselas con eso. En una vía similar, por la misma vía más bien del educar, tenemos entendido que desde el psicoanálisis educar y transmitir no es lo mismo, pero la educación y la transmisión no son conceptos, digamos, sinónimos. Nos gustaría que nos pudiera ubicar un poco en cuál sería desde el psicoanálisis la diferencia entre educar y transmitir. Sí, creo que podrían haber muchas maneras de entender esa pregunta que haces. Si lo miramos desde el contexto pedagógico, uno escucha
entre los maestros diferentes. Cuando ellos hablan de la transmisión, se están refiriendo en términos generales a, digamos, como una posición donde hay un maestro que se ubica del lado del saber, del que tiene el saber, y se lo transmite a un estudiante que no sabe, ¿sí? Entonces el estudiante ahí es visto un poco como de una manera pasiva, que recibe un saber, un objeto de conocimiento que un maestro le está transmitiendo, ¿sí? Y hablan más bien de educación en términos de reconocer, por el contrario, reconocer en el estudiante que tiene un saber, y que ese saber participa en el proceso educativo, en el proceso de aprendizaje, y por lo tanto hay que reconocer ese saber, trabajar con ese saber, ponerlo a dialogar con el saber que también tiene el maestro. Entonces ahí, digamos que desde el discurso pedagógico están esas diferencias. Desde el psicoanálisis nosotros hablamos en muchos momentos de la transmisión, por ejemplo, de la transmisión que hace el padre hacia su hijo de la ley, ¿sí? de un orden simbólico. Es una transmisión que se piensa en términos de deseo, de una persona que encarna un deseo, que se apropia, que lo asume, ¿sí? Que asume una posición y que de esa posición deseante hace una transmisión, por ejemplo, hacia su hijo, o si es en la experiencia psicoanalítica, el analista se coloca en una posición asumiendo su deseo de analista y desde allí sostiene la experiencia analítica, y en ese sostenimiento hay una cierta transmisión de lo que es la experiencia psicoanalítica, ¿sí? Digamos que desde el psicoanálisis no nos planteamos pues como que vamos a educar al analizante. La experiencia psicoanalítica no es como para colocarse en una relación pedagógica, ¿sí? Donde el analista le va a enseñar al analizante cómo conducir su vida, por ejemplo, ¿sí? De hecho hay unas orientaciones muy precisas y clínicas de parte de Freud y de Lacan, en el sentido de que el analista conduce la cura, mas no conduce la vida del paciente, ¿sí? Entonces el analista no se coloca desde un lugar pedagógico, educativo, ¿sí? Porque si se coloca desde allí está intentando, digamos, moldear la vida ya sería de una determinada manera, para que al final del proceso ese paciente termine identificándose al analista de una determinada forma, siguiendo unos determinados patrones de vida, etc. Entonces no ese es el propósito del psicoanálisis. El propósito del psicoanálisis, lo que puede transmitir allí, es que cada sujeto en esa experiencia llevada lo más lejos posible pueda encontrar su propio deseo, lo más singular de sí mismo. Volviendo, doctor, a las preguntas que desde el psicoanálisis nos compartía hace un momento, que se pueden hacer en el ámbito escolar, como quién es el sujeto que aprende, quién es el sujeto maestro. Pregunto en estos momentos, si puede ampliarnos cuáles serían las contribuciones, las principales contribuciones que el psicoanálisis hace a ese vínculo maestro-alumno en el contexto escolar. ¿Cómo mira esa relación maestro-alumno, el psicoanalista, en el contexto de la escuela? Sí, primero pues lo puede leer como una relación de transferencia, donde el estudiante puede colocar en su maestro, transferir, ahí de nuevo aparece pues el concepto de transferencia, puede transferir en la persona del maestro mucho de lo que es su realidad psíquica, ¿sí? de la realidad psíquica que ha organizado con sus propias figuras parentales, puede llegar a transferirla en la figura del maestro. Entonces, desde el psicoanálisis se puede ayudar a leer, a tener una lectura sobre algunas de las situaciones o de los comportamientos que pueden tener un estudiante con su maestro, ¿sí? Ese puede ser un aporte. También puede ayudar a entender en esa relación maestro-alumno lo que son los impases
que puede tener un estudiante en el aprendizaje, ¿sí? A veces las llamadas dificultades escolares pueden responder a muchas razones, pueden ser un síntoma, pueden ser una inhibición. Hay que preguntarse esa dificultad escolar a qué obedece. ¿Se tratará de un síntoma? ¿Se tratará de una inhibición? ¿Se tratará de un síntoma transitorio en el proceso del estudiante? ¿O esto ya es una cosa mucho más compleja? Y pienso que ayudar a leer esto, si se trabaja dentro de una institución y se tiene una formación psicoanalítica, pues puede ser una contribución para el proceso de aprendizaje, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta, Kiko, desear aprender. Y ese desear aprender no le viene por generación espontánea. También se requiere que haya un agente educativo, un otro, que a su vez esté causado por el deseo de saber, y solamente quien está causado por ese deseo de saber puede quizá hacer una mejor transmisión y puede generar o causar en el estudiante también un deseo de saber, ¿sí? O sea, el deseo del maestro puede ser muy potente para causar el deseo de aprender de un estudiante. Creo que el psicoanálisis puede ayudar, puede ser un aporte, no creo que sea el único, pero puede ser un gran aporte para leer este tipo de fenómenos que se dan y de experiencias que se dan en el contexto escolar. Bien sea dentro del contexto escolar o por fuera del contexto escolar, cuando nos llegan estudiantes o nos llegan maestros consultándonos acerca de situaciones diversas que se dan en la escuela. Justamente desde su amplia experiencia en ámbitos escolares y teniendo en cuenta que cada vez es más común que en esos contextos intervengan profesionales de las ciencias sociales, de la salud, ¿sí?, de las ciencias humanas, ¿qué vías o qué estrategias propondría dentro de esos grupos de trabajo un psicólogo que está orientado por el psicoanálisis o un psicoanalista al interior de esas instituciones? Bueno, retomo algo que planteaba en la conferencia pública del día de ayer. No creo que en nuestro contexto, y no conozco pues que exista dentro de las instituciones escolares el cargo de psicoanalista o de psicoanalista escolar. Lo que hay son psicólogos escolares, orientadores, consejeros, psicopedagogos, psicoorientadores, algunos de los cuales por decisiones personales tienen una formación en psicoanálisis o son psicoanalistas. Y en esa medida pues pueden aportar o introducir el discurso psicoanalítico en el contexto escolar donde trabajan. Hay muchos psicoanalistas que trabajan en instituciones, no solamente en las instituciones educativas. También hay psicoanalistas que están en otro tipo de instituciones, en hospitales, en clínicas, en unidades de salud, ¿sí? O sea, hay muchos psicoanalistas que están dentro de las instituciones y hacen un aporte a lo que pasa en las instituciones. Entonces, me parece que en el contexto institucional, sea escolar o en cualquier otro tipo de práctica institucional, me parece que desde el psicoanálisis lo que estamos intentando favorecer es el diálogo con otros. Es la práctica, lo que se conoce como la práctica entre varios. Sí, esto hay colegas en Europa que lo han desarrollado muy bien. Sí, hay textos muy interesantes que van en esta vía, que nos enseñan muchísimo. Se trata de no trabajar solo, me parece. Creo que cuando se está en una institución y se intenta introducir el discurso psicoanalítico, es fundamental poder entrar en una conversación sostenida con los otros profesionales, con las personas que hacen parte de la institución, ¿sí? Me parece que ese diálogo con los otros va a ser muy constructivo, ¿sí? Porque va a permitir tanto hacer una lectura de lo que sucede con las personas que asisten a esa institución, poder hacer digamos como un seguimiento de lo que pasa allí, de la intervención, pensar las intervenciones, inventarse
creo que la práctica entre varios permite una dimensión de la invención muy importante, que a solas no se da, ¿sí? Y permite una revisión permanente de eso que se ha inventado, a ver qué funciona y qué no funciona. De lo psíquico, de lo subjetivo, del vínculo con el otro, del lazo social que establecen los sujetos, es bastante exigente, porque no es una cuestión que sea mecánica y programada. Entonces requiere poder leer esas contingencias que se dan en la cotidianidad, y si es una lectura que se puede poner en discusión con otros, pues es una lectura como productiva. Aquí en Ibagué estamos en esta jornada en parte recogiendo lo que ha sido un producto de carteles, ¿sí? El seminario mismo que dictamos Beatriz García y yo es producto de carteles, y precisamente es el producto de una discusión con otros, ¿sí? Lo cual hace que sea muy enriquecedor lo que se puede transmitir, ¿sí? Porque ha sido discutido con otros. Creo que esa es la misma lógica de lo que puede pasar en una institución cuando decidimos no estar solos, ¿sí? Sino trabajar con otros, discutir con otros, inventarnos cosas con otros, cambiarlas con otros, replantearnos con otros, porque esa es la formación. O sea, finalmente esto a lo que apunta es que trae un efecto de formación. Muy interesante eso de la invención y de poder leer las contingencias, o sea, lo no programable, ¿no? Sí, la sorpresa. Son orientaciones muy importantes. Finalmente, doctor, quisiera unas palabras suyas acerca de la relación institución escolar-familias en la actualidad. Bueno, es una relación también compleja. Hoy circula por ahí una caricatura donde se ve como dos temporadas, ¿no? Cada quien pues organiza la caricatura a su modo y pone fechas, ¿sí? 2017 versus el año 2000 o 1998, etc. ¿Sí? En un lado de la caricatura pues se ve una caricatura donde hay una escena donde está el maestro, está el padre de familia y un estudiante, y están como dando un informe. Digamos que años atrás se ve que el padre de familia, al recibir el informe, digamos que sanciona al niño, lo regaña, mientras que ahora el sancionado es el maestro, ¿sí? Digamos que es una manera de caricaturizar algo que sucede, digamos, en ciertos contextos educativos, sobre todo donde la función de los padres se ve bastante disminuida, por decirlo de alguna manera, pero al mismo tiempo, al verse disminuida la función de los padres, me parece que lo que termina también disminuido es la función del docente. Y finalmente quien se ve como en una posición a veces, en algunos casos diría yo, una posición un tanto cínica, es a algunos estudiantes, ¿sí? Donde pareciera pues como que no opera ningún tipo de regulación, ¿sí? Sino que lo que impera pues es algo del orden del capricho. Entonces sí, o sea, creo que la relación entre la familia y lo escolar pues a veces se vuelve bastante difícil hoy en día, porque lo que yo he observado es que muchas veces pasas por una descalificación mutua. Desde la escuela se señala a las familias de no hacer lo suficiente para regular el goce de los estudiantes, de sus hijos, y a su vez desde la familia se señala a la escuela de no hacer lo suficiente para regular el goce de los estudiantes. Es como que cada instancia le tira la pelota al otro. Yo pienso que hay que tratar de salirse de esa especularidad, ¿sí? Que es una especularidad imaginaria, que creo que quien sale más desfavorecido del asunto es el mismo estudiante que está en formación.
Y creo que pues una manera de salirse de eso es estableciendo una conversación entre la escuela, instancias de la escuela y la familia. Una conversación que insisto en que en la medida de lo posible debe ser sostenida, ¿sí? Para tratar precisamente como de leer y de inventarse maneras de hacer con eso inédito que surge en la vida de un niño, de un adolescente, en su proceso de formación, en su proceso de crecimiento, y que tiene que ver con lo que sucede con su cuerpo a nivel de ese despertar sexual, que es inédito en primer lugar para él, y que intenta manifestarse y que intenta el chico responder y arreglárselas con eso de una manera nueva, porque no encuentra, digamos, en su condición anterior de niño, no encuentra cómo manejarlo. Y frente a eso hace síntomas que se expresiones, bullying, o dificultades para aprender. La misma inhibición, Sí, también. inhibiciones escolares, etcétera, ¿sí? Entonces creo que la vía, esa vía, digamos, de una mutua acusación entre la familia y la escuela, pues es una vía que conduce las más de las veces a lo peor, ¿sí? No resuelve, sino que más bien empeora. Creo que ahí no hay no podemos esperar una armonía, digamos, tampoco. Pero creo que la vía de la descalificación mutua pues tampoco conduce a nada. Creo que la apuesta es como a conversar sobre lo que sucede y para tratar de inventarse maneras de arreglárselas con algo sintomático que afecta tanto a la familia como a la escuela. Doctor, muchas gracias. Agradecerle nuevamente por sus importantes aportes y decirle que esperamos nuevamente esté en la ciudad. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el trabajo que hemos realizado.